clase, antes de la última, antes de tomar el tercer examen. De acuerdo a las disposiciones de la facultad, el examen se va a tomar en la semana del 9 hasta el 14. No se va a tomar como habíamos planeado el 4. Listo, vamos. Pero también he visto que los exámenes finales de la cuarta unidad van a ser el 12 de diciembre. Eso quiere decir que el 20 y 21 de diciembre van a ser los aplazados, y el 24 y el 25 van a ser todos. Esa es la nueva programación que ha salido. Seguramente ustedes saben lo que es eso. ¿Ahora? Yo mi día es referente a las enfermedades plaquetarias. Como ustedes saben, las plaquetas juegan un rol importante en ese fenómeno conocido con el nombre de hemostasia, ¿no? Son componentes que junto con los vasos sanguíneos y las proteínas plasmáticas van a provocar este fenómeno complicado de explicar, llamado hemostasia, y que para el cirujano dentista, para incrementar su cultura y su bagaje cultural médico y para evitarnos pasar situaciones incómodas cuando tenemos a estos pacientes con algún problema de los elementos formes de la sangre o factores de coagulación, vamos a explicar las principales enfermedades que corresponden a este grupo de enfermedades, vamos a redundancia. ¿Hasta que sí o no? Sí. Entonces, para hablar de plaquetas y hablar de factores de coagulación, hay que recordar la hemostasia. Ya hemos dicho que la hemostasia es de dos tipos, ¿no es verdad? La natural y la quirúrgica. Y la quirúrgica es la que mayormente realizamos nosotros, ¿no es verdad? ¿Cuál es el primer procedimiento quirúrgico que hace el cirujano dentista para conseguir hemostasia? Compresión, ¿no? Compresión de los dedos. Hay algunos que lo hacen con un dedo, otros con dos, otros con todas las manos, otros con las dos manos, otros le ponen el pecho encima, el pie encima del pecho, ¿no? Otros más dramáticos se arrodillan, comienzan a implorar a Dios, diciendo que se van a portar bien, que van a ver el curso, ¿no? Otros más dramáticos aún que ya van a ser infieles, ¿no? Y te digo, por Diosito que pare de sangrar, ¿no? Pero saber pues que existen dos tipos de hemostasia: la hemostasia natural y la hemostasia quirúrgica. Y tanto la natural como la quirúrgica existen procesos que han sabido clasificarlos para un mejor entendimiento. Así, por ejemplo, tenemos 4 procesos que explican la hemostasia. Luego de que se produce la ruptura del vaso sanguíneo, la primera fase que aparece es la fase vascular. Es una fase rápida, inmediata, que hace que el vaso sanguíneo se contraiga, como una medida de protección. Luego de esa fase vascular, que dura minutos, segundos, comienza a activarse las plaquetas. Y viene la fase plaquetaria, en donde las plaquetas se van a adherir y se van a agregar entre ellas, se van a transformar, ¿no? Y van a tapar, ¿no?, esa comunicación que existe al medio externo del vaso sanguíneo. Y ahí termina la fase plaquetaria, que se conoce con el nombre de tapón plaquetario. Después, cuando el tapón plaquetario se ha formado, comienzan a intervenir las proteínas plasmáticas de la sangre, llamadas factores de coagulación sanguínea. Estos factores de coagulación sanguínea, que se identifican con números romanos, se comienzan a activar con el único propósito de convertir una proteína soluble llamada fibrinógeno en una proteína insoluble llamada fibrina, que es la fase de coagulación o fase propiamente dicha. Y luego que se forma fibrina, algunos libros, sobre todo los más modernos, han indicado otra fase de la hemostasia, que es la fase de la fibrinólisis o fibrinólisis, ¿no?, en donde le dicen al organismo: ya está, ya se convirtió todo en fibrina, ya no hay que formar más fibrina, hasta acá nomás, ¿no? Entonces, cuando se le pregunte en un examen, ¿no?, cuáles son las fases de hemostasia, ustedes tienen que saber que son la fase vascular, la fase plaquetaria, la fase de coagulación propiamente dicha y la de la fibrinólisis, la que sigue, doctor. Entonces, como les decía, ¿no?, la hemostasia puede ser de dos tipos: la natural
¿no? Y la quirúrgica. En la quirúrgica, mayormente, ¿qué hacemos nosotros? Compresión. El cirujano dentista hace compresión donde hay una herida. Su enamorado le muerde el labio y le hace una herida, ¿no saben qué hace? Compresión, ¿no? Pero aparte de la compresión tenemos pinzas. Creo que eso lo dijimos hace 2 o 3 clases, ¿no? Hay que conocer las pinzas, ¿no? Por ejemplo, pinzas hemostáticas, Alejandro. No dice que sea tan piña que en el tercer examen le diga, me dijeron usted 5 pinzas, 4 puntos por cada pinza. Una sola pregunta, nada más. Hay que saber cuáles son las pinzas hemostáticas, ¿no? La Hasselton, llamada Mosquito, la Kocher, la Kohler, la Kelly, recta, curva, derecha, izquierda, como ustedes quieran llamarla. Pero hay que aprender. Estamos en tercer año. Están llevando cirugía. Ayer preguntaron, ¿cuáles son las pinzas hemostáticas? ¿Me puede decir 3, 4? Para ir conociéndolas, ¿no? Después tenemos las sustancias vasoconstrictoras, que algunos lo llaman como hemostáticos tópicos. Y cuando se emplea de forma sistémica, se llaman hemostáticos sistémicos. Tenemos que saber qué sustancias vasoconstrictoras mayormente podemos utilizar. Yo le dije, para el cirujano dentista, la mejor sustancia vasoconstrictora es el hielo. Para todo el mundo, cuando hay un proceso de una pérdida de sangre, ¿no? Colocar hielo en la zona donde se ha intervenido. Después, pero también tenemos nosotros la adrenalina, tenemos la trombina, tenemos el sulfato cálcico, ¿no? Tenemos el hierfam, el surgicel, el oxicel, el veneno de víbora de Rasen, el ácido tánico, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de sustancias vasoconstrictoras. Después tenemos los hilos, ¿no? Llamadas suturas, que pueden ser clasificadas entre suturas reabsorbibles y suturas no reabsorbibles. Entonces, no voy a hacer que en el examen de pregunta, mencióname 3 suturas reabsorbibles, ¿no es verdad? Johan Barco. Ya sabe, Johan, que tenemos reabsorbibles, tenemos el cadmium, tenemos el ácido poliglicólico, el polilactín, ¿no? Son suturas reabsorbibles que es utilizado en la práctica odontológica, ¿no? Y tenemos el electrocautelo, que no solamente sirve para cortar, sino para también conseguir hemostasia. La que sigue, doctor. Pero el interés del cirujano dentista es saber leer e interpretar exámenes, ¿no? Porque si se va a enfrentar a un paciente que clínicamente sospecha que puede tener una alteración hematológica, ¿qué hace? Interconsulta y pide exámenes. ¿Y qué exámenes solicitar? Mayormente tenemos 7 exámenes que tenemos que saber solicitar a un paciente que sospechamos de alguna enfermedad que está afectando a la hemostasia. ¿Cuáles son? Ustedes ven en la fase plaquetaria. Si ustedes ven cambios en los valores del tiempo de sangría, en el porcentaje de arrogometría plaquetaria o en el número de plaquetas, ustedes van a decir, la fase plaquetaria es el motivo de por qué no hay una hemostasia, si lo ven ustedes alterados. Pero si ustedes ven alterados el tiempo de coagulación, el tiempo parcial de tromboplastina o el tiempo de hemotrombina, ustedes dicen, no, la que está fallando es la fase de coagulación propiamente dicha. Entonces tenemos que saber pedir e interpretar los exámenes. Porque si no sabemos leer, pedir e interpretar los exámenes, doctor, me sacaron la muela y estoy con hemorragia, ¿qué hago? Ahí ponte una ampolla de Dicinones, dicen. O tómate una pastilla de ESNA, o apégate vitamina K. Así no se resuelven los problemas. Nosotros tenemos que saber el por qué no se hay hemostasia. Por lo cual tenemos 2 grupos de exámenes adecuados para diferenciar dónde está el problema. Si está en la fase vascular plaquetaria o está en la fase de coagulación propiamente dicha. Y el otro examen que no está ahí es el INR, ¿no? Que solamente se solicita a los pacientes que están anticoagulados, porque siempre va a ser 1.1 el valor normal, pero el paciente anticoagulado seguramente va a estar aumentado, y al ser aumentado nos va a indicar a nosotros que no podemos hacer el procedimiento quirúrgico. Entonces, si en el examen se les pregunta, diga usted qué exámenes solicitan para evaluar la hemostasia primaria, columna de la izquierda. Porque la hemostasia primaria viene desde la fase vascular hasta la fase plaquetaria.
Entonces, ¿cuáles son? Tiempo de sangría, alveometría plaquetaria y conteo de plaquetas. Si se le pregunta el examen, diga usted qué examen se debe solicitar para valorar la hemostasia secundaria. Tiempo de coagulación, tiempo parcial de tromboplastina y el tiempo de hemotrombina. Y ahí están sus valores normales, ¿no? La que sigue. Bueno, yo se lo he colocado para que va a venir el examen, para que se lo aprendan. Aquí tenemos dos exámenes principales, los 4 exámenes principales: el tiempo de hemotrombina, el tiempo parcial de tromboplastina, el conteo de plaquetas y el tiempo de sangría. Puede haber hemorragia, puede haber falla de la hemostasia. Y cuando tú tienes los exámenes, los 4 valores pueden estar normal. Se le pregunta, ¿cuál puede ser la causa de la falla de la hemostasia? ¿Cuál puede ser la causa? ¿Por qué sigue la hemorragia? Si todo está normal, entonces la causa puede ser vascular. Puede haber un hemangioma, puede haber una telangiectasia, puede haber un adrenoma piógeno. Vean ustedes un adrenoma piógeno, hagan un corte, por más que se arrodillen y digan que van a estudiar o que ya no van a ser infieles, siempre va a haber sangrado, hasta que no retires todo el adrenoma piógeno. Porque el adrenoma piógeno es un conjunto de vasos sanguíneos no formados, ¿no? Entonces, por más que tú vas a decir, no, ya no te paran, entonces vasoconstrictora, siempre va a seguir sangrando. Entonces, ¿cuál es la falla ahí? Es una falla vascular, o puede haber una falla del factor 13, ¿no? Que como ustedes saben, tiene un nombre. Es necesario que ustedes se aprendan los nombres de los factores de coagulación. Pero no se preocupen, en la diapositiva va a salir. Después todo está normal, a excepción del tiempo de protrombina, que el tiempo de protrombina está reducido, está disminuido. ¿Cuál es la deficiencia ahí? Es la deficiencia del factor 7. Cuando hay deficiencia del factor 7, en la actualidad, en este siglo XXI, está considerando que el paciente tiene una pseudohemofilia. Pseudohemofilia. Deficiencia del factor 7. Todo está normal y lo único que está aumentado es el tiempo parcial de tromboplastina. Si está aumentado el tiempo parcial de tromboplastina, lo más común que puede encontrar el cirujano dentista es que está frente a un paciente con hemofilia A. Deficiencia del factor 8. También puede haber deficiencia de factor 9 o deficiencia de factor 11, pero como le decía yo hoy día en la práctica mini, es como que tú aprendes el curso de la primera. Es bien difícil. Hemofilia B, hemofilia C, es como sacarte la tinta. Pero la hemofilia A, que es deficiencia de factor 8, eso sí, algunas veces lo vamos a encontrar. Aunque sea una vez cada 5 años, tenemos que encontrarnos con un hemofílico. Y si no lo encontramos es porque nunca hemos preguntado. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en los pacientes que tienen aumentado su tiempo parcial de tromboplastina? Que tiene deficiencia de los factores que comprometen a la hemofilia A, hemofilia B o hemofilia C. Y también puede ser que esté prolongado, ¿por qué? Porque le están administrando ¿qué? Heparina. Después puede estar todo normal, el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina, pero tiene una disminución en el número de plaquetas y el tiempo de sangría está aumentado. Estamos frente a un paciente con trombocitopenia. Y así sucesivamente podemos nosotros dar ciertas variaciones. No debe ser que la primera sea para la fila 1, la tercera para la fila 3, la cuarta para la fila D, ¿no? Es bueno conocer este cuadrito, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Que dijo ya Johan en la mañana, ¿qué vamos a encontrar prolongado? El tiempo de sangría y el tiempo parcial de tromboplastina. Ahí está. Tiempo de sangría aumentado, tiempo parcial de tromboplastina aumentado. En cambio, el número de plaquetas está normal. El tiempo de protrombina está normal. Eso lo ustedes tienen que aprender, ¿no? Este cuadrito que lo puse hoy día antes de comenzar la clase. La que sigue, doctor. Entonces, regresemos. ¿Qué vamos a encontrar en la fase vascular que corresponde a la hemostasia primaria? Es una respuesta vasoconstrictora, ¿no? Pero esta respuesta vascular vasoconstrictora puede estar prolongada
Entonces puede haber sangrado, no puede haber hemostasia, ¿no es verdad? Entonces, ¿y por qué está aumentada? En la presencia de infecciones, ciertos fármacos que puede tomar el paciente, en el síndrome de Cushing, ¿no? Por insuficiencia renal, ¿no? En los hemangiomas, en los granulomas piógenos, en esas telarañas que vemos nosotros en la piel, conocidas como telangiectasias. Ahí tú le haces un cortecito, se va a demorar más, ¿no? La hemostasia, porque la respuesta vascular va a estar alterada, ¿no? Y también la vamos a encontrar en enfermedades hereditarias y en enfermedades adquiridas. La que sigue, doctor. ¿Cuáles son las enfermedades hereditarias? La que hoy día a mí no quiso hablar, ¿no? Sobre la red Dubois de Weber. Ahí está, red Dubois de Weber. Y para algunos autores, aunque aquí Johan ha dicho que no, que ya en el 2015 han hablado bien sobre la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta bibliografía, considera que von Willebrand es una alteración vascular, pero más adelante va a considerar como una alteración plaquetaria. ¿Por qué? Porque son las plaquetas las que producen el factor von Willebrand, ¿no? Ahí está la angiopatía de von Willebrand, es una enfermedad de carácter autosómico dominante, puede estar presente en el hombre y la mujer, y mayormente se detecta por un sangrado nasal, o por una hemorragia gingival, o por una hemorragia muy persistente luego de una exodoncia, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Y cuáles son las enfermedades adquiridas? Son las enfermedades que va sufriendo el ser humano, pero que no están en relación al número de plaquetas. Son las llamadas púrpuras no trombocitopénicas. El paciente puede tener lesiones purpúricas en la piel, puede presentar lesiones en articulaciones, pero no por el número disminuido de plaquetas, sino porque hay alteraciones, ¿no?, en la función de las plaquetas. Así, por ejemplo, tenemos la púrpura reumatoidea. Se da por una deficiencia en la respuesta vascular del paciente, como la púrpura por escorbuto, como la púrpura de los diabéticos, ¿no? ¿Por qué el diabético tiene mayor tendencia al sangrado? Porque está mal su factor de coagulación, ¿no? Sus factores de coagulación están perfectos. Están mal sus plaquetas, no, sus plaquetas están normales. Entonces, ¿por qué el diabético sangra más o se demora en cicatrizar, hay mayor tiempo de sangrado? Porque la fase vascular es deficiente. Porque hay angiopatías, ¿no?, sufre el diabético. Y es por eso que el paciente diabético hay que atenderlo de una manera objetiva, dándole primero, haciendo su historia clínica y mandándole una interconsulta a su médico tratante. Púrpura de los hipertensos, ¿no? Es lo primero que nos puede pasar a nosotros. Le coloca la anestesia al paciente de 60 años, tiene 14,9, la tensión, le has hecho sufrir, le has hecho el dolor, le aumenta la presión, haces la exodosia y sangra, que te sangra, que te sangra, que te sangra. Y dice, pero ¿por qué sangra tanto, Dios mío? Te pone de rodillas y sigue sangrando. Si tú le tomas la presión, seguramente es un hipertenso. ¿Qué hacer en esos momentos? Quizás ponerle un antihipertensivo debajo de la lengua. Es más que suficiente para controlar. Sí me ha pasado, por eso les explico, ¿no? Y les digo, también lo pueden leer ustedes, ¿no? Cuando en otra universidad donde yo hago práctica clínica de cirugía, hacen las exodosias y dicen, doctor, no para de sangrar. Ya tomó la presión, a ver, tómale 16 días, experimente, no esté muerto, le digo. Pero por la hipertensión está el sangrado, tienes que manejar la presión arterial. Le maneja la presión, le pone su pastilla sublingual, comienza a bajar la presión y se evita el sangrado. Después tenemos la púrpura de las infecciones, de la difteria, de la fiebre, ¿no? La que sigue, ¿no? Está dando, pues. Luego de eso, que termina la fase vascular, se inicia la fase plaquetaria. O sea, ¿cuándo se termina la fase plaquetaria? Cuando se constituye el trombo plaquetario, ¿no? Las plaquetas son células secretoras sin núcleo, ¿no? Presentan dos tipos de gránulos: los gránulos densos
y los gránulos claros. Los gránulos densos, ¿qué producen? Producen serotonina, adrenalina, noradrenalina, ADP y ATP. Y los gránulos claros o alfa gránulos, ¿qué producen? Fibrinógeno, factor von Willebrand, factor 4 plaquetario, factor 3 plaquetario, factor 2 plaquetario. Esas son las funciones de las plaquetas. ¿La que sigue, no? Y las plaquetas tienen varias funciones, como para incrementar nuestra cultura médica. Las plaquetas presentan dos tipos de funciones: funciones dinámicas, como saben, y funciones plasmáticas. Mayormente las enfermedades relacionadas a las plaquetas están relacionadas a sus funciones dinámicas. ¿Por qué? Porque pierde la adhesividad y pierde la agregación. También pierden la metamorfosis viscosa. ¿Qué pasa? Cada vez que se lesiona un vaso, la plaqueta se junta con otra plaqueta y se comienzan a jorquear, se convierten en hol, y salen pseudópodos, y se unen entre ellas, y se juntan, y forman toda una malla, ¿no? Después también tienen la fusión tromodinámica y la fusión retráctil. Pero mayormente las enfermedades ligadas a las plaquetas es que sea por número o por calidad. Y si es por calidad, es porque hay una falla en la adhesión o hay una falla en la agregación. Vamos, bueno, sí. ¿Y cuáles son las funciones plasmáticas? Liberar factor 3, diferenciar factor 2, diferenciar factor 4. ¿Cuál es su nombre? Ojalá que lo averigüen. No vaya a que vengan esa pregunta en el examen. Y son diferentes a los factores plasmáticos, ¿no? Porque los factores plasmáticos vienen en números romanos. En cambio, los factores plaquetarios vienen en números arábicos. Estas son las funciones plasmáticas. Es un poco para incrementar nuestra cultura. La que sigue yo no. Y abrí copia, yo, si ya está la clase allá. Y ahí está la clasificación de las enfermedades de las plaquetas. En el primer grupo vamos a clasificar a las enfermedades de las plaquetas de acuerdo a su calidad. No está fallando el número, está fallando la calidad de las plaquetas. Y cuando falla la calidad de las plaquetas, podemos clasificarlas en dos grandes grupos: en congénitos y adquiridos. Puede haber falla congénita, pero con coagulación normal. Y acá tenemos dos enfermedades. Una enfermedad familiar, la tromboctomía de Gladman, por mucho incesto, ¿no? Mayormente en la población iraquí, dice que el 4% de esa población sufre tromboctomía de Gladman. ¿Por qué? Porque el primo está con la prima. Y el primo con la madrina, con la tía. Por eso hay esta enfermedad de adhesión, agregación, y la enfermedad de Van-Der-Fourier. Son raras, son rarísimas. Tuve la mala suerte de ver una tromboctomía de Gladman, un contador acá en el Perú, que sabía más de su enfermedad que el mismo hematólogo. Y de coagulación anormal, ¿qué tenemos? El déficit plaquetario 3 y la enfermedad de von Willebrand. Miren acá, ya está clasificando la enfermedad de von Willebrand como una enfermedad de las plaquetas de la calidad de tipo congénito. En la otra diapositiva está clasificado como una enfermedad de la respuesta vascular, ¿no? Y los adquiridos, como decía Johan Medina, por insuficiencia renal, ¿no? Por hepatopatía crónica, por cardiopatías congénitas o por la enfermedad de Kahler. La enfermedad de Kahler es el nombre que recibe el mieloma múltiple. Es una enfermedad neoplástica que afecta a las células plasmáticas. Células plasmáticas, doctora, que producen las inmunoglobulinas. Entonces ya sabe usted quién produce las inmunoglobulinas. En su caso de Wittgenstein, ¿no? Las células plasmáticas que están en la médula ósea son las que producen las inmunoglobulinas. La que sigue, doctor. Y tenemos la de cantidad. De la cantidad podemos decir que existen dos posibilidades. En que exista un aumento del número de plaquetas, que se conoce si es transitorio o es permanente, como trombocitemia o trombocitosis, y la disminución, que mayormente es la más frecuente, ¿sí? Que viene a ser la trombocitopenia, que puede ser trombocitopenia primaria o enfermedad de qué, Wendy. ¿No? Ahora, trombocitopenia secundaria. ¿Secundaria qué?
secundaria a AINES, secundaria a antibióticos, secundaria a antálgicos, a cualquier producto químico o farmacológico donde el organismo es susceptible, que hace que no haya producción de plaquetas, ¿no? La que sigue, doctor. Entonces comenzamos con la primera, la trombastina de Glasgow. Vuelvo a repetir, eso es como relleno. Lo importante es la diapositiva donde está la lectura y la interpretación de los valores que surgen el tiempo de cotrombina, el tiempo parcial de trombastina, el tiempo de sangría y el número de plaquetas. Eso es lo más importante. Eso de acá, como digo, trombastina de Glasgow, en mis 33 años de profesión, solamente una vez he visto trombastina de Glasgow. Una sola vez. Es una enfermedad hereditaria, autosómica, no recesiva, poblaciones cosanguíneas, quiere decir el que está en la prima con el primo, ¿no? Se ve la reducción de la respuesta de agregación plaquetaria. Hay anomalía del receptor de la glicoproteína. ¿Qué glicoproteína te acuerdas, Alejandra? 2B, ¿no? Pregunta de examen. Así antes colocaba, preguntaba en el examen. ¿Tiene usted a qué diferencia del receptor de glicoproteína produzca la enfermedad de Glasman? 2B, ¿no? 2B, sí. Giorgio, que me sorprende, Giorgio. Eso no lo habíamos pasado. Pero ya no preguntamos eso en los exámenes, ¿no? Qué triste, qué triste. ¿Y cuáles son los síntomas? La púrpura, esa lesión, desagregación sanguínea de color purpúrico, ¿no? Que le encontramos en la piel. Las petequias, que son extravasaciones sanguíneas a manera de punta de alfiler, ¿no? La hemorragia subconjuntival también. Epistaxis, doctora. Epistaxis. Sangrado nasal. Silencio. Sangrado nasal para no pelear, ¿no? Y sangrado gingival, ¿no? Es lo que vamos a encontrar en esta enfermedad, siempre y cuando nos vayamos de paseo por Irak, ¿no? Ahí la literatura nos invite, ¿no? Pasar una temporada por ahí, podemos encontrar esa enfermedad que es muy frecuente, vuelvo a repetir, en esa población que tiene costumbre de casarse entre primos. La que sigue. ¿Qué vamos a encontrar en otro laboratorio? El tiempo de sangría aumentado, tanto que puede llegar de 20 a 30 minutos, ¿no? La retracción del coágulo ausente o disminuido, y hay diagnósticos diferenciales, ¿no? Que es clínicamente imposible diferenciarlo. Por ejemplo, con la afibrinogenemia. Es difícil clínicamente diferenciar si está frente a una afibrinogenemia o una trombastina de Glasgow. La afibrinogenemia es el déficit del factor 1, ¿no? La enfermedad por deficiencia del factor 1. Después la disminución de las plaquetas, trombocitopenia o la enfermedad de von Willebrand. ¿A qué sigo? ¿Cuál es la terapia? Bueno, nosotros no estamos en la terapia. Nosotros vamos a hacer el tratamiento odontológico de los pacientes con trombastina de Glasgow. Y como decía hoy día en la práctica, ¿cuál va a ser nuestro comportamiento? No con un paciente con trombastina de Glasgow, sino con un paciente con compromiso médico. Y eso ya lo hemos explicado. No sé, pero mis alumnos de práctica se han olvidado. 5 son los pasos que debemos tener, ¿no? El primer paso es la confección de historia clínica. El segundo paso es la interconsulta con el médico tratante. Siglo XXI, un cirujano dentista que dice, no pasa nada, yo mismo le suspendo, pasa algo, no hay nadie quien te apoye. El tercer punto es valorar lo que has obtenido de la historia clínica y de la que te dice el médico tratante, que es la valoración de los resultados. El cuarto punto viene a ser un protocolo de reducción de ansiedad del paciente que vas a atender. Imagínense, nosotros no tenemos ninguna enfermedad, dicen, vas a ir al dentista, no, mejor el próximo jueves. Y así vas pateando. ¿Por qué? Porque te causa a veces un poco de temor, de agresión. Entonces hay que tener un protocolo de reducción de ansiedad no farmacológico. Porque si fuéramos farmacológicos, qué fácil, ¿no? A todos le das fármacos y no hay ningún problema. Pero esa reducción de la ansiedad no farmacológica tiene que ser y tiene que nacer de nosotros mismos, haciendo empáticos con el paciente, teniendo empatía con el paciente. Cuando tú lo recibes al paciente, no decir, ya siéntate, ¿cuántas muelas? ¿Cuál es la muela que vas a sacar? No, sino saludarlo, en buenos días, en buenas tardes, en buenas noches.
¿A qué se dedica usted? ¿Cuántos años tiene? ¿Casado? ¿Soltero? Es hablar con el paciente por lo menos unos 3, 4, 5, 10 minutos para que el paciente vaya perdiendo un poco el temor de que va a abrir la boca y tú le vas a meter tu manaza ahí, ¿no? Y no es así, pues. Entonces tenemos que ser empáticos con el paciente. Tenemos que ganarnos esa confianza del paciente. Y sobre todo tenemos que demostrar al paciente que nosotros sabemos lo que vamos a hacer. Ahí cuando ustedes van aquí el próximo año, de aquí a 2 años a clínica, dicen, ¿y ahora qué hago? El paciente no es sordo, el paciente escucha. Qué mala suerte, no traje ese Forceps que me ha pedido el doctor. Me olvidé de la fresa. No traje la cubeta. Oye, ¿tienes cubeta? Me olvidé la pieza de alta para cortar la muela. Y el paciente está con todos sus paños ahí encima, tapado, que no ven nada, ¿no? Entonces, así no vamos a poder trabajar. O sea, aparte de ser empáticos con el paciente, aparte de ganar la confianza del paciente, tenemos que demostrar al paciente que sabemos lo que vamos a hacer. Hay que explicarle al paciente lo que vamos a realizar. Si bien es cierto, nuestro país, nuestra cultura, le gusta hablar mucho en diminutivo, es necesario explicarle al paciente no en diminutivo. Porque nos dicen, no te preocupes, te voy a hacer un cortecito para sacarte tu muelita. El paciente a mí dice, cortecito para sacar mi muelita, pero a mí me dicen, burro, porque tengo una muela de caballo. Dice, ¿no? ¿Por qué me está engañando el doctor? Entonces, en vez de darle confianza al paciente, no le das confianza. Le causa más temor. Dice, ya doctor, no se preocupe, yo vengo la próxima semana. Y nunca más aparece. Y tú tienes que sacar de tu bolsillo derecho para pagar tu consultorio. Porque el paciente no vino, ¿no? Entonces, hay que ganarse la confianza del paciente, hay que expresarle en forma clara y precisa lo que le vamos a hacer al paciente. Hay que decir al paciente que venga acompañado. Yo ya le conté este caso, ¿no? Una vez fue un paciente que tenía un problema alérgico, la primera cita fue con su esposa, cuando yo se sintió mejor fue con la amante. Callado, nomás atendiendo, ¿no? Pero tienes que explicarle, puede venir usted acompañado, el paciente se va a sentir más seguro. Y en el momento que vas a hacer la intervención, tienes que colocarle una buena anestesia en intensidad y duración. Doctor, no sé qué pasa, he puesto 5 cartuchos y todavía no le hace efecto, no le agarra la anestesia. A lo mejor no quiere agarrar contigo, pues, ¿no? O no has repasado bien los reparos anatómicos para colocar una buena anestesia. O quieres poner anestesia tronculares con las agujas celestes, ¿no? O agujas cortas. No es que así no le duele. No, tiene que ser con la aguja amarilla, la más larga, para que sientas que has tocado hueso. Como punto de referencia cuando recién inicias. Si no, siempre vas a fracasar en tu anestesia. Y siempre tienes que meter el dedito. El índice para el lado derecho, si eres diestro. Y el pulgar para el lado izquierdo, si eres diestro. Si eres siniestro o eres zurdo, no sé. Pero el diestro sí. El diestro agarra su dedo índice para colocar la anestesia en el lado derecho. No está con el espejo. El espejo quizás lo puede usar el profesor, el que ya tiene experiencia, el que sabe por dónde va a introducir la aguja. Pero el que recién empieza, nosotros, que somos cachimitos, tenemos que palpar, pues. Si no palpamos, no tocamos, no aprendemos por dónde va a introducirse la aguja. No, si te dicen a la altura de la cúspide de la segunda premolar, a la altura de la línea de media. No, pues tienes que tocar, pues. No tocas, no aprendes. Entonces tienes que tocar al momento de colocar la anestesia, no con un espejo, siempre con el dedo, ¿no? Ya sea dedo índice para el lado derecho, dedo pulgar para el lado izquierdo. No te digo índice a no ser que ustedes sean extraterrestres, ¿no? Y puedan doblar el dedo. Pero yo no puedo doblar el dedo para poder palpar. En cambio, con el pulgar, el lado izquierdo sí lo puedo palpar normal. Índice no se puede. A no ser que sean índices, ¿no? Entonces, luego de eso, de colocar la anestesia, todo, hay que saber evitar expresiones incongruentes, ¿no? Como decir, pucha, qué piña. Siempre la muela más difícil me toca a mí. Y encima el profesor no ha venido, ¿no? Ah, qué bien, ya saqué la primera, dice. Y el paciente está desmayado, ¿eh? Yo le explico eso porque eso ha pasado en un hospital muy reconocido por oncología, donde un residente de segundo año estaba con un residente de primer año haciendo una biopsia ganglionar. Y el residente de primer año decía, caramba, siempre me toca a mí la parte más difícil. El paciente estaba enojado. ¿Por qué? ¿Qué pasó, señor? No, usted dijo que era la primera vez que hacía.
No, era una broma, señor. No una atención odontológica, sino en una atención quirúrgica de una biopsia de un ganglio cervical, ¿no? Ahí en el diente. Eso nos enseña a nosotros que hay que ser cautos al momento de hablar. Y no va a estar silbando, ¿no? La canción del momento. Nada de Maluma, ni de nada de esas cosas, ¿no? O de Rocío Dúrcal, ¿no? Sí. Tienes que poner una música que sea agradable para tu paciente. Yo tengo una experiencia que cuando hay pacientes que van y dicen, por favor, no quiero música, apague usted la música. Ahí yo le dice, por favor, usted está tarareando, ¿me va a atender a mí o va a tararear? A ustedes ahora no lo sienten porque todavía son pre-colegas. Pero cuando sean colegas, la calle está dura, muchachos. La calle está dura, está difícil. Y ahí como odontólogos a un montón. Ojalá que las uniones hicieran unas 50 universidades para que haya menos colegas, ¿no? Pero ustedes que recién empiezan, ¿cómo van a estar? Yo ya estoy terminando. Ustedes recién están empezando. A mí me queda 10 años, 15 a lo mucho. Pero ustedes que les falta 50, ¿qué van a hacer? No. Entonces, prevención. Para la prevención, vuelvo a repetir, hacer un protocolo de atención al paciente, ¿no? En los episodios hemorrágicos, ¿qué hacer? No perder la calma, no decir, ponte una ampolla de disinón, ni una ampolla de tarcilato de cloro, de sodio, ponte cadazocromo, toma duro CPBK. No sirve si no sabes por qué hay sangrado. Entonces, para evitar eso, hay que solicitar exámenes. Somos todavía uno de los pocos países de Latinoamérica que no pide exámenes de hemostasia cuando van a hacer exodoncias. ¿Qué? ¿Se pide exámenes? En otras universidades privadas, sobre todo, les piden exámenes. Así sea una exodoncia simple, mal llamada simple. Sus exámenes de sangre de hemostasia al paciente. Uy, pero va a aumentar más. El paciente paga. Es la seguridad del paciente y tu seguridad, ¿no? Hay que evitar los agregantes, ¿no es verdad, doctora? Que lo dijo ya Coco Pompelis. Ábrele la puerta, por favor. Una buena higiene dental, ¿no? ¿Qué pasa, Yasmín? Es que la semana pasada no has venido, pues hoy muchas cosas se comienzan a las 10. Estamos terminando ya. Buena higiene dental, ¿no? Yo día en la práctica les preguntaba, ¿y cuál es la diferencia básica entre la técnica de Chartres con la de Bass y la de Steeman modificada? Hay tanta técnica de explicación, ¿no? No solamente para niños, ¿no? De 7 años, 8 años. Pero para un adulto como yo, le dicen, suficiente día, agarra el cepillo y cepíllate como quieras, pero cepíllate. Hacer eso es un logro. Yo pienso eso. A mí me enseñaron así. ¿Qué técnica de Bass, de Chartres? Agarra un cepillo y cepíllate como quieras, pero cepíllate. Hay algunos ni que se cepillan. Y si hacen Bass o Chartres, lo hacen una vez a la semana. Después de para irse a dormir solamente los sábados nada más, o los domingos a la mañana, cuando se despiertan después de la tranca. Y transfusiones plaquetarias, ¿no? Y tratamiento para la trombotina de Gladman, ¿no? ¿La bolsa de plaquetas cuánto tiene? Fue una pregunta de examen que hice hace años. ¿Cuánto tiene una bolsa de plaquetas? Porque el sangre tiene medio litro o un cuarto. ¿Cuánto tiene una bolsa de plaquetas? Siempre se acuerdan de lo que ustedes quieren tener, pero no, 20.000 plaquetas. ¿A qué sí, doctor? Son fáciles. Yo los cambio. Y después estas enfermedades de acá ya son rarísimas, pues, ¿no? El déficit del factor plaquetario 3, ¿no? Es una enfermedad congénita, ¿no? Anomalías en las plaquetas son grandes, se llama la paquidermia plaquetaria, ¿no? Los paquidermios, es algo paquidérmico, es algo grande, gigantesco. Eso es lo que tienen estos pacientes que presentan un déficit del factor plaquetario 3. ¿Verdad que sí? Y lo que habló hoy día, pues, bueno, ¿no? Perdón, Rosicela. La púrpura trombocitopénica primaria, la enfermedad de... ¿Enfermedad de qué? De etiología desconocida, como decía bueno, no tiene carácter hereditario, predominio por el sexo femenino, y en la actualidad creen que es una reacción inmunológica, ¿no? Antígeno anticuerpo.
que disminuye la vida media de plaquetas. ¿Cuánto viven las plaquetas, Giorgio? Giorgio. No, tú tienes que responder 11. Porque 11 lo necesitas para probar el curso. 11. Tú dices 7, te pongo 7. Tú dices 9, te pongo 9. Pero la vida promedio de las plaquetas son 11. 11 días. Acuérdense, esa va a ser su respuesta en el examen. Ustedes ponen de 7 a 10, desaprobado. Ponen de 7 a 13, 20, entre 2, 10, desaprobado. Tienen que poner 11. Estoy nuevamente con el problema de la cervicalgia. Debe ser por el E4, pero bueno. Yo tomo mi pastilla. Agresiva. ¿Y qué vamos en la clínica? Petequias, equimosis, sangrado nasal, hemorragia gingival y melena. ¿Qué viene a hacer melena, Giorgio? ¿La del león? ¿Qué viene a hacer melena, pe, Giorgio? ¿Ya ves? 7 vas a tener en tu examen. ¿Qué es melena, Alejandro? Sangrado de fecal, ¿no? Se melena, ¿no? ¿Y hematuria? Sangrado urinario, ¿no? Oye, ¿no están revisando sus hojas? Ya, no sé si acá en esta universidad, ¿no te dije el examen de aplazados? O si tú le vas a hacer las 20 hojas de la... No, otra universidad. En otra universidad, ¿no? Sí. En esta universidad le voy a decir nuevamente, para que sean todos iguales. Las 20 hojas en el examen de escritorio. ¿A qué sigue? ¿A qué sigue, doctor? Y después tenemos la púrpura trombocitopénica secundaria, que es la más frecuente y la que seguramente nosotros nos vamos a enfrentar alguna vez en la vida, ¿no? Cuando yo estaba haciendo una guardia en el hospital naval, llegó un marinero, grumete de servicio militar, evacuado de Vega San Lorenzo, por una púrpura trombocitopénica secundaria. El doctor le había hecho una exodoncia. Para una pieza 4-6, ¿qué fuerza utilizamos, doctor? 4-6. Muy bien, doctor. O sea, había utilizado una 4-6 para hacer una exodoncia de esa pieza y hizo la compresión, se arrodillaba, decía que ya nunca iba a ser infiel, sacaba la mano y seguía sangrando. No se formaba el tapón plaquetario, sangraba, no sangraba más velocidad, solamente sangraba, la plaqueta no se formaba el coágulo, sangraba. Felizmente por ahí había un helicóptero, hicieron el traslado y llegaron al hospital. Yo estaba de servicio y justo cuando lo miré tenía aquí un chupetón. Levanté el polo y tenía varios moretones. Yo tenía una púrpura. Entonces lo que hace primero es solicitar conteo de plaquetas. Y en el conteo de plaquetas tenía 0 plaquetas. Cero plaquetas. El muchacho se tomaba antiinflamatorios mañana, tarde y noche para evitar los dolores de los ejercicios prácticos que hacía. Y era susceptible a tener una disminución de las plaquetas. Entonces tenía una púrpura trombocitopénica secundaria a fármacos, a AINES. ¿No? ¿Y qué le hicieron al chico? Perdió el vaso, ¿no? Y lo operaron, le hicieron la gerentomía. ¿Por qué le hacen la gerentomía, doctora? ¿Qué tiene el vaso que ver? Es un hematocariótico, no hematocariótico, diga en la mañana hemos dicho hematocariótico, ¿no? Entonces, tuvieron que retirar el vaso, ¿no? Y tuvieron que dar corticoides para manejar este problema, ¿no? Entonces, ¿por qué se presenta? Porque después de intoxicaciones, depresión medular, por el benzol o por medicamentos. ¿Qué medicamento? AINES. ¿Ya aprendió los 10 AINES, doctora? ¿No? ¿Qué tal si te viene esa pregunta en el examen? Diga usted 10 AINES que pueden provocar púrpura trombocitopénica idiopática secundaria. ¿La que sigue, doctor? Y después vienen ya enfermedades más raras, ¿no? La trombocitosis, que es un aumento fugaz de las plaquetas, a diferencia de la trombostemia, que es un aumento permanente. Habiendo más plaquetas, también hay sangrado. No por tener más plaquetas, no vas a tener sangrado, no, también hay sangrado, ¿no? Entonces, este aumento fugaz de las plaquetas se produce por infecciones, ¿no? También se puede producir por la tuberculosis del vaso o tuberculosis esplénica, ¿no? Y no suele producir cuadros hemorrágicos principalmente. La que sigue, para terminar, la última. Y la trombocitemia, que es el aumento permanente de las plaquetas, asociado a la poliglobulia,
asociado a cuadros neoplásicos como la leucemia, ¿no? Presentan la eritromelalgia, ¿no? Y es pregunta de examen. Es una repetición de varias fechas, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser la eritromelalgia? Ahí está, ¿no? En boca, ¿qué encontramos? Sangrado gingival espontáneo y sangrado después de la sexodosis. Y con eso hemos terminado la clase, doctor, si no me equivoco. ¿A qué sigue? Listo. La próxima semana hacemos factores de coagulación sanguínea y la siguiente semana es su examen de la tercera unidad.